Ya hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Dios nos reprende. Dios permite que ciertas consecuencias vengan a nuestra vida, pero veámoslas que vienen en forma de reprensión. Y si hablamos de reprensión, también hablamos del amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad que sí? Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué va a hacer? Lo va a reprender, lo va a corregir, lo va a disciplinar. Así nos enseña la palabra. Disciplina y amor se llevan de la mano estas palabras, bíblicamente hablando. Es lo que Dios hace con nosotros. Nos disciplina y nos muestra su amor a través de la disciplina. O viceversa, nos muestra su amor y porque nos ama y nos muestra su amor, nos va a disciplinar. Amén. Nos va a corregir. Bien, entonces esa palabra era importante que la estemos mencionando y afirmando bien. Entonces, viendo que Dios nos puede reprender por esos manejos equivocados en las finanzas, lo que estamos haciendo ahora es darnos a la tarea cómo Dios reprende, cómo darnos cuenta si estoy en reprensión de parte de Dios. Así que vamos a seguir hablando de eso el día de hoy. También mencionamos que hay dos caminos hacia las riquezas. ¿Cuál y cuál? El camino de Dios hacia las riquezas y el camino del hombre hacia las riquezas. Esto sería bueno un diagrama que fueran anotando, porque yo aquí voy a ir llenando. Vamos a ver aquí el camino del hombre, algunas consecuencias, algunos resultados de andar en este camino equivocado, en este camino erróneo. Y el camino de Dios, leímos aquel pasaje que por cierto se los dejé de tarea. A ver, vamos a checar tarea. Les dejé tarea. ¿Cuál tarea les dejé? Proverbios 14:12. ¿Qué van a hacer con Proverbios 14:12? Aprenderlo de memoria. ¿Y cuál es el otro? Proverbios 10:22. Ok, Proverbios 14:12. ¿Qué dice? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero siguen el camino de la muerte. Muy bien. ¿Y qué dice Proverbios? ¿Cuál es el otro? 10:22. Proverbios 10:22. ¿Qué dice? Muy bien. Vamos a repetir ese pasaje, por favor. Ok, voy a checar la tarea, porque si no, no me van a creer mucho cuando les encargue tarea. Empecemos con usted, hermana Águeda, por favor, los dos versículos. Cuando digan el versículo, digan la cita, ya sea al principio o al final. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero siguen el camino de muerte. Y Proverbios 10:22. La riqueza de Dios es la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bien, muy bien. Ponle ahí su palomita, Andy. ¿Qué la haya? Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muy bien, muy bien. Proverbios 14:12. Hay caminos. Sí, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Bien, muy bien. Por ahí atrás, por favor, Daniel. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Bien. Proverbios 10:22. Hay caminos que Jehová la que añade riqueza y no añade tristeza con ella. Y Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Bien. Alma, Aarón no se la sabían, ¿verdad? Gracias, venimos, Sí. pero llegamos tarde. Sí. A ver, por acá vamos a empezar ahora con
¿Con Saraí? ¿Con Andy? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Proverbios 10:22. Y la otra es: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14. Bien. Continuamos. Hermana Marta, hermano Benjamín, no se me esconda. ¿Te lo saben? ¿Hicieron su tarea? ¿Quién más hizo su tarea por acá? Los demás son nuevos el día de hoy. Muy bien, pues vimos estos dos versículos y a partir del versículo, ese versículo que dice que la bendición de Jehová es la que ¿qué? Enriquece y no que añade tristeza con ella. Así que con ese versículo vamos a partir la lección del día de hoy. La bendición de Jehová es la que enriquece. Ese es el camino de Dios que nos puede llevar a las riquezas y no va a añadir ¿qué cosa? Tristeza con ella. El camino del hombre, esa es la diferencia, la enorme diferencia. Este camino sí añade tristeza. Este camino sí añade desgracias, consecuencias graves, fatales, destruye familias, destruye salud, vidas, destruye todo a su paso. ¿A cambio de qué? Riquezas materiales. Podrán tener a alguien que ande por ese camino, podrán tener riquezas materiales, pero ¿a costas de qué? A costas de un sufrimiento que la verdad no vale la pena, no vale el esfuerzo, no vale el sacrificio, caminar por este camino y al final, como dice ese otro proverbio, su fin es un camino de muerte. Así anda la gente en este mundo, caminando como que le parece que es por aquí. Por acá es la bendición, por acá es donde me va a ir bien, o no incluyen a Dios ni siquiera en su vocabulario, así como que Dios me va a bendecir. No lo ven exactamente así. Por aquí me va a ir bien, me parece que me va a ir bien, y su fin es un camino de muerte. Después de todo esto se llevan decepción, fracaso, desilusión. ¿Y cuándo se dan cuenta? Tristemente se dan cuenta al final de sus días, la mayoría de estas personas. Bueno fuera que recapacitaran, se arrepintieran de su mal camino y buscaran al Señor. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y ya hablar de la riqueza de Dios no es solamente la riqueza material. Los que andan por ese camino van por las riquezas materiales, financieras, pero es todo lo que alcanzan a obtener. Y los que van por acá, por el camino del Señor, alcanzan las riquezas y no solo son las materiales, son en todas las áreas de tu vida. Incluso mencionábamos la semana pasada, las riquezas materiales son las menos importantes o en las que menos te deberías de preocupar. Esas son las que Dios va a alcanzarte para darte su bendición. Amén. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Así que tú busca al Señor, obedece, cumple sus mandamientos y el Señor te alcanza para bendecirte, para prosperarte. Ahora sí, vamos a algunos versículos, porque ha hecho falta versículos. Y el día de hoy vamos a estar manejando varios versículos para que estén listos con su Biblia y me estén ayudando a leer, por favor. Vamos a identificar cómo reprende Dios las riquezas financieras. Las reprende el Señor cuando tienes necesidad de pedir prestado. ¿Cuántos de ustedes se han dado la necesidad de pedir prestado? Yo creo que todos, ¿no? En algún momento. Todos podríamos decir que sí, todos. Tenemos tacha allí. Pero, ¿cuántos todavía nos encontramos en la posición de pedir prestado? Es más, peor aún, ¿cuántos tienen la mala costumbre de pedir prestado para todo? A veces no hay la necesidad de pedir prestado, puedo pagar lo que voy a comprar, pero voy a decir, oye, ¿y si te lo pago la próxima semana? Oye, ¿y si me lo das a plazos, a meses? Hay gente que tiene esa mala costumbre, malos hábitos, cuando en realidad puede pagarlo en ese momento. Entonces puede que sea ese mal hábito, o puede que sea que definitivamente no hay el dinero y que se le hace fácil estar pidiendo prestado. Si eres una persona que constantemente estás pidiendo prestado, entonces puede ser es obviamente una señal clara
de que puedes estar dentro de la reprensión de Dios. Versículo, Deuteronomio 15, del 5 al 6. Y alguien que me ayude a leerlo con voz fuerte, por favor. Deuteronomio 15, del 5 al 6. ¿Sí? Del 5 al 6. Deuteronomio 15, del 5 al 6. Escucharé fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Prestarás entonces a quienes dices, a muchas naciones, y por lo tanto no vas a pedir prestado. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Pero hay una condición. Hay una condición para que esa promesa se haga una realidad en tu vida. ¿Cuál es la condición que dice la palabra? Obedecer. Como dice ahí al inicio, si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos. Si escuchas, si pones atención, miren hermanos, pasos. Hay que llegar a la obediencia. Pero antes de llegar a la obediencia hay que ser atentos, hay que aprender atención. Y Dios dice, pon atención. ¿Se dan cuenta que así lo dice Dios? Pon atención. ¿Pon atención a qué? A mi voz. Yo en ocasiones me he encontrado con mis hijos, pongan atención. Y bueno, se lo podría decir a cualquiera, la verdad. Se lo podría decir a cualquiera de ustedes, que a veces doy una instrucción y no se sigue como les he mandado. Entonces, como pastor, estoy en esa posición de enseñarles obediencia. Pero antes de la obediencia también hay que enseñar, es necesario enseñar la atención. Entonces, así como lo hago con mis hijos, también tengo que enseñarlo con ustedes. Y les puedo decir, escuchen, pongan atención. Ese es el primer estorbo para la obediencia, el no poner atención. Después la gente viene y dice, ¿qué me pediste? ¿Qué pasó? Muchas veces el niño no es desobediente, es que le faltó ¿qué? Atención, porque tal vez cuando le hablaste, el niño estaba acá con el teléfono, ¿sí o no? O estaba viendo la televisión, o estaba prestando oídos y ojos para otra cosa, no estaba escuchando tu voz. Entonces ahí es donde a veces le decimos al niño, a ver, voltea a verme, mírame y observa mis labios. Te estoy pidiendo que vayas a tal lugar, abres tal cajón y vas a sacar tal cosa. Hay otras, pero me vas a traerla así, detallistas, ¿no? Me vas a traer la pluma que te estoy pidiendo. Entonces cuando el niño y cualquiera de nosotros escuchamos atentamente la instrucción, entonces nos va a ser más fácil que la obediencia. Por eso Dios nos dice, si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, si escuchas fielmente, si escuchas con atención, y ahora sigue diciendo, y para guardar y cumplir todos estos mandamientos. Escucha, presta atención y guarda, cumple con lo que yo te digo. Cuando hacemos eso, ahora viene la promesa. Dice Dios, prestarás entonces a muchas naciones, es decir, vas a dar. Hay mucho que puedes dar a otros. Esa es la bendición que tú quieres, que Dios quiere que tengas. Que tú tengas para dar a otros, para compartir a otros. Y no tengas la necesidad de ¿qué? De pedir prestado. Entonces, si eres una persona que te estás viendo en diferentes necesidades, carencias, y según tú te tienes que dar a la necesidad de pedir prestado, pues algo está pasando ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna queja? Si hay alguna queja, pues ahí acudan con el Señor. Yo nomás digo lo que está diciendo aquí. Sí, es una frase que afirma muchos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios. Iba a anotar aquí varias cosas, pero pues no me va a caber el espacio. A menos de que me ayude una alumna que pueda acomodar todo aquí en su lugar. ¿Crees que me puedes ayudar, alumna Areli? Anota así como
lo que ya borré, que es necesidad de pedir prestado. Son 10. Bueno, si no, o vamos a borrar esto, ¿sí? Esto quería ilustrarles para que vieran los dos caminos, pero bórralo y ya acomoda 10 puntos que vamos a ver. Voy con el 2. Ahorita Lili nos va a alcanzar, ustedes síganme. Número 2, facturas vencidas. Es muy parecido, pero vale la pena que anoten esto porque hay otro versículo para eso. Facturas vencidas. Proverbios 3:28. Igual que no tenga, le da lectura con voz fuerte, por favor. Proverbios 3:28. Facturas vencidas. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vente mañana, mañana tengo algo para ti, mañana te voy a dar. O también en cuanto a a pagar deudas, pagar cuentas, puedes pagar, paga inmediatamente. No hagas que estén dando vueltas las personas o tú mismo no estés dando vueltas diciendo no puedo pagar ahora o este día no voy, dame chance una semana, te voy a pagar para la próxima quincena. Qué bueno sería que tengas el sustento económico para pagar inmediatamente y no estar haciendo que las personas vengan y te estén cobrando o que tú te estés echando vueltas y estés yendo a decir no puedo pagar. ¿Qué tal con los préstamos, con los empeños? Que la gente va y empeña un objeto, una joya, un artículo y no lo puede sacar, al contrario, va y lo refrenda. ¿Qué vas a decir algo? Sí, esto definitivamente, esta forma de manejar las finanzas nos sale muy caras. La gente que sabe tener una mejor administración, mejor manejo de sus finanzas, gasta menos que los que no manejan buena administración, los que no manejan bien sus finanzas, terminan gastando más. Vamos a hablar de más ejemplos de ese tipo. Tercero, pérdidas especulares. Proverbios 28:22. Pérdidas especulares, pérdidas fuertes, pérdidas espantosas, pérdidas gravosas. Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico. ¿Quién? El avaro. Aquí estamos hablando de personas que buscan riquezas por el camino equivocado. Entonces, esa es una persona avara que se está apresurando a ser rico, pero no sabe que le ha de venir ¿qué cosa? Pobreza. Una persona que va en busca de las riquezas en ese camino equivocado se puede encontrar haciendo dinero rápido. Aguas con eso, ya hablaremos más adelante acerca de esos engaños de hacer dinero rápido. Hay gente que va tras eso, que le gustan esas ideas, que mira, aquí vas a ganar mucho, vas a invertir poco, es más, tú vas a meter tu lana ahí y solita va a estar generando, te va a estar dando, te va a estar dando y te va a estar dando. Y se deja llevar mucha gente por esos timadores, por esos hombres engañadores que envuelven muy fácilmente a las personas porque le ofrecieron dinero rápido. Entonces habrá algunos que sí encuentren ese dinero rápido, pero así como llega rápido, ¿rápido qué? Rápido se va. Ese dinero se va rápido. Si tú estás manejando bien tus finanzas, hay una estabilidad en tu vida, que aunque lleguen momentos complicados, momentos de escasez, el sustento no va a faltar en tu casa. Dios te va a dar sabiduría para poder mantenerte y incluso en momentos complicados Dios abre puertas para bendecir tus finanzas, para que empiecen negocios nuevos. Eso es con los que andan en los caminos del Señor. Pero quien no anda en ese camino se puede encontrar ganando dinero rápido, pero se le va a ir. Las personas que manejan así sus finanzas tienen más riesgos, son más propensas a caer en bancarrota que alguien que maneja obviamente estos principios.
Es decir, están ganando el dinero rápido, pero su dinero está dependiendo de otras fuentes, de otras personas, de otros recursos. Si otras personas son afectadas, pues ellos les va a dar con todo. Entonces, por ejemplo, gente que invierte mucho dinero en la bolsa de valores, millones, así como puede invertir y tener muchas acciones, de la noche a la mañana, así, literal, de la noche a la mañana se quedan pobres, ¿sí o no? ¿Llega a pasar eso o no, hermanos contadores? Gente rica, millonaria, se puede quedar sin nada en cuestión de minutos, en cuestión de pequeños lapsos de tiempo. Así que eso es lo que pasa con alguna gente avara que va y busca las riquezas, se puede quedar sin nada de un momento a otro. 4. Noches de insomnio. Eclesiastés 5:12. Noches de insomnio. Algunas de estas les van a pegar más a ustedes. Algunas otras se van a dar cuenta como que son para personas que manejan altas cantidades. Como por ejemplo esas pérdidas especulares se aplica para un empresario, alguien que tiene fuertes inversiones. Pero por ejemplo, noches de insomnio, eso sí nos puede pegar a cualquiera. Siendo sinceros, ¿has perdido el sueño por no poder cubrir una cuenta, una factura, un recibo, que ya te llegó la mensualidad del coche nuevo que sacaste, que tienes que estar pagando tu casa y no tienes para pagar tu casa, o la renta de tu casa? ¿Te ha pasado? Vamos a leer por favor Eclesiastés 5:12. ¿Quién lo tiene? Sí. La gente trabajadora, ¿qué dice? Siempre duerme bien. La gente trabajadora se está refiriendo ahí a personas honestas, personas que andan en el camino del Señor. Va a dormir y va a dormir bien. ¿Pero qué dice después, Lupita? Miren, el hombre justo, coma mucho o coma poco, digamos, tenga abundancia o tenga escasez, siempre va a dormir ¿cómo? Bien, a gusto, va a disfrutar del sueño. Podrá dormir 7 horas y va a descansar bien, va a disfrutar del sueño, 8 horas, un poco más, un poco menos, y va a dormir bien. Pero el hombre rico, el hombre que se ha afanado en sus riquezas materiales, no va a poder dormir bien. Así tenga abundancia, así tenga mucho, no va a dormir bien. ¿Has conocido personas que tienen miedo de todo? Que son ricas, pero tienen miedo de todo. ¿De qué? Que las vayan a robar, que las vayan a secuestrar. Viven dentro de una jaula por el temor de los ladrones. Y sí, deberían de protegerse, pero no descansan. Ese es el asunto. No están descansando esas personas. Así que bueno, que no sea el problema para nosotros, que no tengamos este problema, sino que podamos descansar bien. Hermanos, si te estás dando cuenta que algunas de estas cosas te están afectando, tal vez tengas que hacer algún ajuste necesario para mejorar tus finanzas y poder dormir bien. ¿Se imaginan? Hermanos, esto es bien importante acerca del sueño. Quien no duerma bien, ¿cómo creen que se levanta? Ustedes saben cómo se levanta, ¿verdad? Es por eso que el día no empieza cuando tú te despiertas. El día empezó en la noche, cuando tú te preparas para descansar. Cuando tú terminas bien ese día, aparentemente, en realidad estás empezando bien el que sigue. En realidad te estás preparando para amanecer bien y de buenas. Digo esto seguido, ¿no? Conforme a una frase que algunos dicen. Algunos dicen, ay, se levantó con el pie izquierdo. Y en base a eso yo digo, no se levantó con el pie izquierdo, se durmió con el pie izquierdo, ¿sí? Se durmió de malas, o pretendía ir a dormir y andaba preocupada por las deudas, por necesidades, a veces por cosas que ni siquiera van a pasar. Pero así se van a dormir algunos. ¿Y cómo duermen? Ni siquiera duermen. Hay medio que hacen como que duermen, no descansan,
no están satisfaciendo su sueño, su descanso. Dios diseñó esa noche, ese periodo del día para que te rehabilitaras, te regeneraras, para que tu cuerpo entrara en un mantenimiento. Así como necesitas un día para descansar a la semana, ya luego hablaremos de esto, esto es bien importante, ¿eh? Necesitas un día a la semana para descansar. Aguas, ya me di una pedrada yo solo. Necesitas un día a la semana porque vas a rehabilitarte, vas a entrar a mantenimiento de 6 días que trabajaste. Trabajaste 6 días duramente y ahora sí el 7º día lo vas a descansar. Amén. Y de igual manera, el cuerpo te pide tus horas de descanso. Hablamos de una tercera parte del día. 2/3 partes vas a trabajar o vas a hacer diferentes actividades, pero una parte del día, una tercera parte del día vas a descansar. En promedio, ¿no? Como 8 horas. 8 horas si viene siendo una tercera parte del día. ¿Sí? ¿Estoy bien con los números? Sí. Ok, tienes que descansar. Si no estás descansando, entonces tu cuerpo no está entrando en mantenimiento. Y un pastor mencionaba esto de la siguiente manera: es como si tú fueras una vela, pero una vela que prendes por los 2 lados, no solamente del lado de la mecha, sino que también le metes fuego al otro extremo, donde no hay mecha, pero el calor derrite la cera, sale la mecha y empiezas a quemar la vela por los 2 lados. Quien se afana tanto en el trabajo, maneja un alto estrés laboral, pues es lo que está haciendo con su vida, está quemando su vela por los 2 lados. Así que es necesario tener nuestros días de descanso, periódicamente tener vacaciones, pero las noches, hermanos, es bien importante las noches. De eso depende que tengas un buen día laboral, una buena jornada. Estamos incluso siendo irresponsables. Si no estoy durmiendo bien, no voy a dar el ancho en el trabajo, ¿o no? ¿Se imaginan una doctora que no duerma bien? ¿Qué puede hacer? Es un peligro, ¿no? ¿Sí? Que se ponga de malas, que esté estresada, desesperada porque no descansó bien y al rato tiene que atender algo importante, delicado, pues es peligroso. Pero ¿qué pasaría con alguien también que es conductor y anda trabajando excesivas horas y no ha descansado bien? ¿Es un peligro o no es un peligro un conductor sin dormir bien? ¿Cuántos choques has escuchado? ¿Y qué tal con choques de traileros que se duermen y traían un monstruo de 100 toneladas y se quedan dormidos? ¿Cuánta gente matan en un accidente de ese tipo? ¿Por qué? Por no dormir bien. Hermano, que tus deudas no te quiten el sueño. ¿Amén? Ni ningún otro asunto. Así que date el tiempo, date la tarea de dormir bien, por favor. 5. Pérdidas inesperadas. Ageo 1:9. Busquen por favor Ageo 1:9 y alguien que no ha leído, dele lectura. Ageo 1:9. Pérdidas inesperadas. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien más? Dulce, dale de lectura. ¿No lo has buscado? Síganme, voy a ver a los distraídos y les voy a pedir que lean. Amén. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los Busquéis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí está. Dice el Señor, buscas mucho y encuentras ¿cuánto? Poco. Eso se aplica bien para las riquezas de este mundo. Cuando vimos esa parábola de aquel mayordomo malvado, ¿se acuerdan? Está hablando de aquellos que tienen mucho, que pretenden tener mucho, pero los ojos de Dios es poco o nada, poco o casi nada. Y Dios presenta ahí las riquezas de este mundo como algo perecedero,
algo pasajero, algo que se va a desvanecer, algo que ahorita tienes y el día de mañana puede que ya no lo tengas. Entonces aquí dice ese versículo, buscas poco, buscas mucho y hallas ¿cuánto? Poco. Así es la gente que trata de buscar mucho las riquezas, y aunque logre encontrar una cantidad considerable según nosotros, delante de los ojos de Dios, eso sigue siendo poco. Y eso poco, dice aquí el versículo, y lo guardas, lo encierras en una casa, lo quieres poner así como en una caja fuerte, que nadie te toque, todo aquello que han sido ahora tus logros. Pero el Señor dice, yo lo disiparé en un ¿qué? En un soplo. Eso puede hacer el Señor. Personas que estén en esa reprensión pueden estar trabajando, afanadas, esforzando y logrando tal vez sus metas, pero así como logran ganar algo y guardarlo, encerrarlo, almacenarlo o invertirlo, así como lo puedes tener, que creas tú que lo tengas, Dios se puede encargar de disiparlo en un 2x3. Una persona podrá estar ahí afanada en su coche y se compró un carro y ahí está pagando su carro, y ahí está. Pero así como se esforzó en tener un coche, ese coche en un rato se lo pueden robar. Y yo he visto gente que se afanaron mucho por tener su coche y lo pueden perder rápidamente. Ya sea que se lo roban o ya sea que un accidente, ¿y qué creen? No tenía seguro. ¿Han escuchado eso? Pérdida total, un coche y se fue, pérdida total. Y algunos que sí logran tener seguro tampoco quedan satisfechos con lo que les da el seguro. Entonces así hay gente que se puede afanar por acumular, por amontonar, y querrá cuidar muy bien eso, pero eso se puede perder en un 2x3. Y Dios se encarga de disiparlo en un soplo, cuestión de un suspiro. Número 6, incapacidad para disfrutar lo que tienes. Eclesiastés 6, 1 y 2. Incapacidad para disfrutar lo que tienes. Rápidamente, quien lo encuentre, dele lectura. Eclesiastés 6, 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo, muy común entre los hombres, del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Gracias. Hay un mal, fíjense, ¿quién está hablando aquí ¿quién escribió este pasaje? Salomón. Y vas a encontrarte en Eclesiastés que Salomón en varias ocasiones dice, he visto algo, conozco algo, yo sé algo. O sea, habla con una seguridad. Y aquí dice este hombre, aquí dice, pues es Salomón, pero también podemos decir que es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios. Y aquí dice un hombre sabio que ha aprendido de la vida, ha aprendido observando. En eso consiste mucho la sabiduría. Salomón es conocido por su sabiduría. Y Salomón es muy observador, analiza, y él dice, hay un mal que he visto debajo del cielo, es decir, en este mundo, ¿verdad? Y muy común entre los hombres. Fíjense, es un mal muy común. Así que tenemos que darnos cuenta de esto, anticiparnos para que este mal no nos pegue a nosotros. ¿Y cuál es este mal que le pega a los hombres? Dice Salomón, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Hermano, aquí dice una verdad bien importante, que si hay un hombre rico es porque Dios le da la facultad de esa riqueza. Lo hablamos también la semana pasada. Un hombre rico es porque Dios le da la facultad de tener riquezas. Que el hombre rico no lo reconozca es otra cosa. Por eso dijo el Señor Jesús que es muy difícil que un rico entre ¿a dónde? En el reino de los cielos. No dijo que fuera imposible, pero sí dijo que es muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Entonces el rico no está reconociendo esto, no está reconociendo la provisión de Dios,
Está reconociendo su inteligencia, su audacia para los negocios, su creatividad, su ingenio, su innovación. Y como les decía, él mismo se va a sentir Dios. Él mismo se va a sentir que él todas las puede. Y escuchas a esa gente hablar y algunos de ellos son tan soberbios, son tan arrogantes, tan altivos, que dicen: a mí me costó. Cuando se enojan o cuando quieren humillar a otros pueden decir eso: a mí me costó, yo empecé de nada, de ceros, y yo vivía en la calle, y era un niño de la calle, era pobre y mis padres no tenían para comer, pero yo empecé a trabajar e hice esto. ¿Y qué dice esa gente? Yo, y yo, y yo, y yo. ¿Quién es el Dios ahí? Son ellos mismos. Entonces no reconocen que Dios les dio la sabiduría, no reconocen que Dios les dio la salud, la fuerza, la vida, que Dios les dio las riquezas que este mundo está proveyendo. Todo esto es del Señor. Pero el hombre que se afana a este extremo no reconoce a Dios como proveedor. Ellos mismos. Entonces les digo, una persona rica sí es porque Dios le dio la facultad, porque Dios le dio los recursos, porque Dios le dio todo lo que necesita. Pero algo que no le va a dar a esas personas soberbias, altivas, que no reconocen a Dios como su proveedor, no reconocen a Dios como su salvador, como su Dios, como su creador, pues Dios no les va a dar algo. ¿Qué es lo que Dios no les va a dar? ¿Qué dice aquí? La facultad de disfrutarlo. No van a poder disfrutarlo. Es más, lo va a disfrutar ¿quiénes? Dice ahí, los extraños. ¿Has escuchado, has visto gente que trabaja mucho y logra incluso armar un imperio? Y la pregunta es, ¿y quién lo disfrutó? ¿Quién disfrutó todo eso? Esa persona, ese hombre, mujer, en un momento aparentemente pudo haber disfrutado un poco lo que tenía, pero tanto que logró, se muere esa persona y otros vienen y lo disfrutan, y tal vez antes de disfrutarlos te pelean por ellos. Hay guerras por esas razones. ¿Por qué? Porque no eran personas en los caminos del Señor, buscando la bendición de Dios y dejando un legado a sus próximas descendencias. Eran personas que, como tienen esa mentalidad, no es que abiertamente se consideren Dios, pero actúan como si se consideraran Dios, y por lo tanto hasta piensan como que si no se fueran a morir, como si fueran a ser eternos. Pero cuando mueren, ¿quién va a disfrutar de todo eso? ¿Cómo dice por ahí una frase? Nadie sabe para quién trabaja. ¿La has escuchado, verdad? ¿O la has dicho? Nadie sabe para quién trabaja. El mundo conoce esa realidad. Siguiente. Número 7, esterilidad espiritual. Mateo 13:22. Esterilidad espiritual. Mateo 13:22. ¿Quién lo tiene? Fue sentado entre espinos, este se cree la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok. Entre cristianos, cuando alguien está recibiendo, experimentando una represión de parte de Dios, también es infructífero, espiritualmente hablando. Es estéril, una persona estéril. Y ahí lo compara con aquella parábola que habla de la semilla que creció entre ¿qué? Entre espinos. Aquí está hablando de aquellos creyentes que están creciendo, pero el afán de este mundo, las riquezas de este mundo son más fuertes. Es más fuerte la influencia que ejercen los afanes de este mundo y se dejan llevar por los afanes de este mundo. Y como resultado, dice ahí, se vuelve ¿qué? Infructuosa. Hay una esterilidad. Hay personas cristianas, ahorita estamos hablando de cristianas, personas en las iglesias que son estériles espiritualmente hablando, pero se dejan llevar por el afán de este mundo. Eso es algo que ocasiona mucho afán. Eso es algo que ocasiona el ser atraídos, el ser llamados tanto la atención por las cosas de este mundo. Entonces nos convertimos en estériles espiritualmente. Y para ser un poquito más prácticos, objetivos, ¿cómo sería una persona estéril espiritualmente? ¿Qué hace o qué no hace? No da fruto. ¿Qué tipo de frutos? No hay crecimiento, no hay frutos espirituales, pero ¿cómo qué frutos espirituales?
No hay multiplicación en discípulos. No me puedo reproducir en otras personas. No soy capaz de evangelizar, no soy capaz de alcanzar personas y llevarlos a los pies de Cristo porque soy estéril espiritualmente. Y al no ser capaz de evangelizar, tampoco voy a ser capaz de discipular a otros. Así que me quedo sin reproducirme en otra persona. También soy estéril, ¿en qué más? En cuestión del carácter, del fruto del Espíritu. Falta el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad y toda una larga lista de cualidades de carácter que una persona que viva en esa esterilidad va a estar careciendo de ese tipo de rasgos, que también es un fruto. Es algo que tenemos que estar reproduciendo constantemente. 8, ¿cómo dice la 8? ¿Cómo? Presiones familiares. Proverbios 15:27. Alguien que lo lea, por favor, voz fuerte. Dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿Alborota su casa quién? El codicioso, el avaro, el que ama este mundo, el que hace amistad con este mundo y quiere lo que el mundo le ofrece, va a ser avaro, porque quiere conseguir más de lo que el mundo le ofrece. Pero lo único que va a ganar, según ese versículo, va a ser un problema, un caos en su casa. Dice ahí, alborota. ¿Cómo dice ahí tu versión, Lupita, en lugar de alborota? Causa dolor. El avaro. Ok. Va a causar, ¿cómo dijo? Dolor. Va a causar dolor. Una persona avara, ambiciosa, codiciosa, que anda en el camino equivocado hacia las riquezas, va a estar causando dolor en su familia. Y eso se paga caro, hermanos. Eso en realidad es algo que todo ser humano quiere. Todo ser humano quiere disfrutar de una hermosa familia, pero no todos logran esa meta de tener una familia que la disfrute, es un hogar feliz. Y cuando nos dejamos llevar por los afanes de este mundo, pues lo único que vamos a causar es dolor en la casa, en la familia. He platicado con algunas familias, algunas esposas sobre todo, que pueden decir muchas cosas buenas de su esposo, entre ellas que es muy trabajador, pero es excesivamente trabajador. Y por trabajar mucho, se afana mucho, se desgasta mucho, y el hombre que llega a casa es un hombre muy cansado, muy desgastado, perdió su energía en sus negocios y ya no tiene nada de energía en su casa. Podrá invertir y pasar tiempo con otras personas, dedicarle tiempo a otras personas, pero no en su casa. En su casa muchas veces les llegan a dar únicamente las sobras, las miserias, y a veces ni siquiera eso, sino puro veneno, puras cosas malas, contrarias, negativas, que están destruyendo. Por allá en el trabajo, en la calle, tuve un problema, tuve un conflicto, y lo vengo y lo descargo acá en casa. Mi papá tenía varias frases, y había una frase que decía que si en la calle te hicieron enojar, bueno, lo decía con unas palabras, ¿verdad? Pero si eso pasa por allá en la calle, aquí no vengas a descargar tu enojo, tu ira. Lo que pasó allá en la calle, allá que se quede, ¿sí? No traigas todo ese veneno, toda esa basura a tu casa. Eso es fatal. Los hombres podemos llegar así, en un mal plan, en una mala actitud, y estamos descargando esa ira, ese enojo, un problema que ni tiene nada que ver con la familia, pero ya lo podemos descargar ya sea con la esposa o con los hijos. Entonces hay un caos, hay un alboroto, hay una tensión, como dice aquí, presiones familiares. Si están experimentando presiones familiares y detectan que la raíz es el dinero, porque no solamente el problema es el trabajo es una bendición, pero cuando tú te afanas tanto en el trabajo para poder cubrir tus metas financieras, para poder tener lo que quieres, tener más, entonces eso va a ocasionar serias presiones en la casa. 9, ¿cómo dice 9? Problemas de salud. Vamos a leer Eclesiastés 5:13. Hay un mal doloroso que
sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ahí está. Otra vez, ¿quién está hablando aquí? Salomón, un hombre sabio. Hay un mal doloroso que he visto, una vez más esa frase, he visto. Salomón dice, estoy seguro de lo que les digo, y yo he visto un mal doloroso para estas personas. Dice, las riquezas guardadas por sus dueños son para su mal. Este tipo de riquezas, este camino equivocado hacia las riquezas financieras va a ocasionar males. ¿Cuánta gente has escuchado tú que está gravemente enferma y podrá tener muchos millones, pero por mucho que tenga, no logra la salud? No puede comprar la salud. ¿Has escuchado eso? Hasta en películas, ¿no? Gente que pudiera pagar cualquier cantidad o cambiar todo lo que tiene en dinero, en bienes materiales, y cambiarlo por su salud, pero no pueden, no logran, obviamente no pueden, no les alcanza, y podrán tener mucho dinero, pero tampoco habrá la salud, y la salud que ellos necesitan solamente va a venir de parte del Señor. 10 y último, demandas judiciales, 1 Corintios 6:7. ¿Por qué? Por favor. 1 Corintios 6:7, demandas judiciales o problemas legales. También los problemas legales es una clara señal de una persona que está viviendo esclavitud financiera, una persona que esté viviendo una reprensión de parte del Señor. ¿Sí? 1 Corintios 6:7. Ahí está. Fíjense, les voy a dar una adelantadita a las próximas predicaciones. Vamos a estar hablando acerca del libro de la carta de Corintios. Hay algunos problemas que vemos en esa carta. El día de hoy vamos a ver un problema, el problema de la división. Ese problema de la división se resuelve con la unidad, y de eso va a predicar mi hermana Vero. Pero también el apóstol Pablo ahí ataca varios problemas, varias situaciones, y el tema de las finanzas también es un problema que vemos allí con los corintios. Estos cristianos de este lugar, se ha mencionado que esta iglesia era una iglesia muy carnal. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Una iglesia que tenía muchos problemas sexuales, problemas de convivencia, compañerismo entre ellos, problemas doctrinales y también problemas financieros. Así que dice este versículo, Pablo le está diciendo, por cierto que ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Así como pasaba con los hermanos de Corinto, también lo he visto muchas veces en diferentes iglesias, que hay un mal manejo de finanzas entre ellos y salen peleados, salen con pleitos graves que pueden terminar separándose. Ya no voy a la iglesia porque no salió bien el negocio con el hermano. Pues mejor no hagas negocio. Tienes que tener mucho cuidado con quién se hace el negocio, con quién no. Y estoy hablando de un trabajo, por ejemplo, no solamente hacer una sociedad, pero simplemente hacer un trabajo. Si escuchas de una persona que es tapicero, pero es un mal tapicero, has escuchado que es malquedado, que es mentiroso, pues no te metas con esa persona. Y si en la iglesia te das cuenta de un hermano que es mecánico automotriz, pero no sabes bien cómo trabaja, pues pide una recomendación, acércate con alguien y oiga, pastor, ¿qué opina? Me puede preguntar a mí, ¿qué opina del hermano Benjamín? Si es cierto que sabe hacer ahí unas protecciones con aluminio. Le voy a decir, no te metas con el hermano, no, les voy a decir, búscalo, y luego le voy a decir al hermano Benjamín, hermano, cobre lo que es, sí, porque cobra muy barato el hermano, sí, para que me dé, hermano, mi promoción.
Que un carpintero, sí, ahí está el pastor Alex, es buen carpintero. Alguien que trabaje, que arregle la... No, ya no hay quien arregle lavadoras por aquí. Ya, sí, luego no van, así que mejor. Micro y ya me están tirando piedra. Cosas como esas, que sepas bien con quién acercarte y a quién pedirle un servicio, una reparación o comprarle algo. Y si yo sé de algo, hermanos, yo tengo que ir y reprender a esa persona. Si alguien está manejando mal las finanzas y está metiendo sus problemas a la iglesia, yo tengo que ir y frenar eso. Si una persona vende algo y yo veo que está haciendo mal manejo de las finanzas, yo tengo que decirle, ¿sabes qué? O aprendes a manejar bien tus finanzas, o mejor no vengas a vender nada aquí a la iglesia, por favor, porque al rato te van a estar abonando para unos tenis, unos zapatos, y ya que te dieron un adelantado ya no les traes nada, o ya te liquidaron y te gastaste el dinero. Entonces tenemos que cuidar esas cosas. Si ven esos asuntos, hermanos, comuníquenmelo a mí, a los pastores, y hay que frenar eso para que los problemas económicos no crezcan entre nosotros. ¿De acuerdo? Eso es entre nosotros. Y afuera en el mundo los problemas pueden ser más grandes, más gravosos, que pueden avanzar al grado de demandas. Y eso es vergonzoso. Que un cristiano ande en esos líos es muy vergonzoso. Una vez escuché a un hombre que estaba hablando de estos asuntos legales, y este hombre era abogado, y dijo: hermanos, los peores casos que yo he visto, dice él, los he visto entre cristianos. Y me espantó lo que dijo. Y empezó a dar algunos ejemplos, algunos casos de fraudes, o algunos de ellos que se hacían pasar como cristianos y no lo eran. Pero mira, hermanos, si viene alguien que en verdad no lo es, identifica cómo maneja sus finanzas. Y si no tiene claridad con sus negocios, no te metas con esas personas. ¿De acuerdo? Es bien importante esa parte, hermanos, y vamos a cuidar mucho la unidad. Sí hay que apoyarnos unos a otros. ¿Ves una necesidad? Apoya. Pero hay que separar las cosas. Habrá ocasiones que tengas que ayudar. Habrá ocasiones que tengas que bendecir. Habrá ocasiones que vas a dar algo gratuito, un servicio, y el Espíritu Santo te mueve a que hagas eso. Pero si vas a hacer algún negocio, algún trato, algún trabajo, tienes que caminar con mucho cuidado. Por cierto, si llega a haber alguna situación entre ustedes, prefiero que me las cuenten, que me la platiquen y yo poder intervenir y ayudar en algo. En una iglesia que estuvimos, había muchos problemas de este tipo, y el pastor llegó al grado de decir: 0 negocios entre ustedes, hermanos. 0 negocios. No vendan nada de que la hermana trae su ¿cómo se llama? Sus catálogos, y mira, te vendo perfumes. Aquí la única que tiene permiso para vender en catálogos es mi esposa, No es cierto, no hay problema en eso, hermanos. El problema es cuando, repito, no lo están manejando bien, cuando ya hay una cizaña, ya hay una mala intención, y luego entran a la iglesia con una apariencia de piedad, de cristiano, de que soy buena persona, pero es un lobo que está robando, que está lucrando y que aprovecha de los sentimientos de buenos cristianos en la iglesia y empieza a abusar de eso. Si ven esas cosas, hermanos, urgentemente cuéntenmelas, platíquenmelas y las arreglamos, las tratamos. Repito, que entre ustedes hagan negocio, trabajos, ventas, está bien, manéjenlas bien, y ¿saben qué? Nuestras relaciones van a mejorar todavía más. ¿Creen eso o no? Yo lo he hecho. Yo he hecho trabajos, negocios entre algunos de ustedes, y al no quedarles mal, hasta mi relación con ustedes se fortalece, ¿sí o no? O viceversa, que veo cómo trabajan ustedes y me beneficio de sus servicios, nos vamos a fortalecer, nos vamos a apoyar. Pero si algo no se manejó bien allí, entonces en lugar de fortalecernos, va a haber división, rupturas. Voy a ir a la iglesia y ni quiero ver al hermano que me quedó de ver 1,000 pesos, cosas de esas, ¿no? Y por esas situaciones, gente se va a la iglesia, se va de la iglesia. Así que tengamos cuidado. Y si alguien ya está experimentando algo de eso, eso también es una señal de parte de Dios que hay reprensión para tus finanzas.
Sí, pidámosle a Dios discernimiento para identificar eso, los lobos, los falsos engañadores, los timadores. Timadores son aquellos que vienen a defraudarte, a estafarte. Hay un capítulo que vamos a ver, solo es un capítulo que habla nada más de eso. Incluso lo podemos extender, porque esa parte se me hace tan interesante, porque estos timadores llegan apelando a tus defectos, a tus debilidades, a tus carencias, y esa parte la vamos a ver para que identifiques por dónde te llegan los lobos rapaces que llegan a engañarte. Pero ya llegaremos para allá. Bueno, hermanos, terminamos con esto. Seamos sensibles para identificar a las personas, veamos el corazón de las personas. No solamente se trata de escuchar sus palabras, trata de discernir su corazón, cómo vienen esas personas. Y cuando el Espíritu te mueva a ayudar, a servir, ayuda. Pero habrá ocasiones donde no tienes que hacer eso, donde no te dejes llevar por aquel hermanito que te está endulzando el oído, que habla como cristiano y que habla con conocimiento de la Biblia, pero no lo es. Y para eso solamente el Espíritu Santo te ayuda a tener discernimiento. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie, por favor, para terminar esta clase del día de hoy. Vamos a orar. Padre,